La carta que una esclava escribió antes de morir, 1823. La noche del 23 de abril de 1823, en la hacienda San Rafael de las Palmas, ubicada en las afueras de Popayán, en lo que hoy conocemos como el departamento del Cauca en Colombia, una mujer de piel oscura y manos curtidas por años de trabajo forzado se sentó frente a una vela moribunda. Su nombre era Josefa María de los Dolores, aunque en los registros de la hacienda apenas figuraba como la Negra Josefa, propiedad de don Cristóbal Mendoza y Santa Cruz. Tenía 42 años, pero su cuerpo aparentaba el doble. Las cicatrices en su espalda contaban historias que su boca había aprendido a callar, y sus ojos, hundidos pero increíblemente vivos, guardaban secretos que estaba a punto de confiar al papel por primera y última vez en su vida. Josefa nunca había aprendido a escribir. En el sistema de esclavitud que dominaba las colonias españolas y que persistía obstinadamente incluso después de las guerras de independencia, la educación para los esclavos no solo estaba prohibida, sino que se consideraba un acto de rebelión castigado con el látigo o algo peor. Sin embargo, durante los últimos 3 años, Josefa había logrado lo imposible. Con la ayuda secreta del joven sacerdote padre Ignacio Torres, quien llegó a la parroquia de la hacienda con ideas liberales adquiridas en sus estudios en Quito, Josefa había aprendido a leer y escribir en sesiones clandestinas que tenían lugar en la sacristía, siempre después de la medianoche, cuando los capataces dormían su sueño de aguardiente y crueldad. El padre Torres era un hombre de convicciones profundas, atormentado por la contradicción entre su fe cristiana y la institución de la esclavitud que la Iglesia toleraba e incluso bendecía. Había visto en Josefa algo extraordinario, una inteligencia brillante atrapada en circunstancias inhumanas, y decidió que si no podía liberarla del yugo físico, al menos le daría las herramientas para liberar su mente y su voz. Durante esos 3 años, Josefa había devorado cada palabra, cada letra, con una sed que nacía de décadas de silencio impuesto. Aprendió a escribir primero su nombre, luego oraciones simples y finalmente pensamientos complejos que expresaban todo lo que había vivido, sufrido y soñado. Pero ahora, mientras la vela proyectaba sombras danzantes en las paredes de adobe de su pequeño cuarto en los barracones de esclavos, Josefa sabía que su tiempo se acababa. Una enfermedad había comenzado a consumirla 3 meses atrás. Empezó con una tos persistente que los demás esclavos reconocieron inmediatamente como el principio del fin. La tuberculosis era común en las haciendas, donde los esclavos vivían hacinados en condiciones deplorables, alimentados apenas lo suficiente para mantenerlos trabajando. Josefa había visto morir a docenas de compañeros de la misma enfermedad y sabía exactamente qué le esperaba. Los sudores nocturnos habían comenzado. La pérdida de peso era evidente incluso en su ya delgado cuerpo, y la sangre que manchaba el trapo que usaba para cubrir su boca, cada vez que tosía, se estaba volviendo más oscura, más abundante. Don Cristóbal Mendoza y Santa Cruz, el amo de la hacienda, ni siquiera se había molestado en llamar al médico. Para él, Josefa era simplemente un activo que había dejado de ser productivo, y su muerte sería registrada en los libros de contabilidad junto a las pérdidas de ganado y cosechas malogradas. Ya había ordenado que la trasladaran a un cuarto separado para evitar que contagiara a los esclavos más jóvenes y valiosos. En ese aislamiento forzado, Josefa encontró paradójicamente su primera y última oportunidad de verdadera privacidad. El padre Torres, al enterarse de su condición, había violado todas las reglas de la hacienda para visitarla. Le llevó papel, tinta y una pluma, objetos preciosos que había guardado de su propio escritorio. También le llevó algo más valioso aún, la promesa de que cualquier cosa que ella escribiera, él la preservaría, y algún día, cuando los tiempos cambiaran, la daría a conocer al mundo.
Josefa había llorado al recibir estos regalos, no de tristeza, sino de una emoción que no podía nombrar, algo entre gratitud y la sensación de que finalmente, después de 42 años de existencia invisible, tendría la oportunidad de existir más allá de su muerte. Comenzó a escribir con manos temblorosas, no por la enfermedad, sino por la enormidad de lo que estaba a punto de hacer. Las primeras palabras salieron con dificultad, cada letra formada con cuidado meticuloso, consciente de que esta podría ser su única oportunidad de hablar con su propia voz. Escribió primero sobre su infancia, aunque apenas recordaba detalles concretos. Había nacido esclava en esta misma hacienda, hija de una mujer llamada María Candela, de quien solo conservaba fragmentos de recuerdos. Manos suaves trenzándole el cabello, una canción en un idioma que ya no podía recordar, el olor de las hierbas que su madre usaba para curar pequeñas heridas. María Candela había sido arrancada de su tierra en África cuando era apenas una adolescente, aunque Josefa nunca supo exactamente de qué región provenía. Su madre rara vez hablaba del pasado, como si nombrar lo que había perdido hiciera el dolor insoportable. Lo que Josefa sí recordaba era que su madre había sido fuerte, increíblemente fuerte, no solo de cuerpo, sino de espíritu. Trabajaba en los campos de caña de azúcar desde antes del amanecer hasta después del anochecer, y aún así encontraba energía para cuidar de Josefa y de los otros 3 hijos que tuvo, aunque ninguno de ellos sobrevivió más allá de los 10 años. En su carta, Josefa escribió sobre cómo su madre le había enseñado a sobrevivir sin perder completamente la humanidad, una lección que ahora, enfrentando la muerte, comprendía en toda su profundidad. María Candela le había dicho que podían quitarle todo excepto lo que llevaba dentro, los pensamientos, los recuerdos, el amor. Le había enseñado a encontrar momentos de belleza incluso en medio del horror, el canto de un pájaro al amanecer, el sabor de una fruta robada, la sensación del agua fresca en su rostro después de un día bajo el sol abrasador. Josefa tenía 6 años cuando vio por primera vez el verdadero rostro de la esclavitud. Fue el día que golpearon a su madre frente a todos los esclavos de la hacienda. El capataz, un hombre brutal llamado Esteban Ríos, afirmaba que María Candela había robado un pedazo de pan de la cocina principal. En realidad, Josefa sabía la verdad. Su madre había rechazado los avances del capataz, y esto era su venganza. La ataron a un poste en el centro del patio, y el látigo cayó sobre su espalda desnuda 20 veces, mientras los demás esclavos eran obligados a observar como advertencia. Josefa, siendo apenas una niña, había intentado correr hacia su madre, pero otras manos la sujetaron, la mantuvieron en su lugar mientras gritaba y lloraba. Su madre no gritó, ni una sola vez. Después, cuando la bajaron del poste y otras mujeres la llevaron al barracón para curar sus heridas, María Candela buscó a Josefa con la mirada y le sonrió. Esa sonrisa, con sangre en los labios, se había grabado en la memoria de Josefa para siempre. Era un acto de desafío, una manera de decirle a su hija que no habían quebrado su espíritu, que seguía siendo humana, que seguía siendo ella misma a pesar de todo. En la carta, Josefa intentó plasmar no solo los hechos, sino las emociones que había sentido ese día y en los miles de días que siguieron. Escribió sobre cómo a los 8 años la pusieron a trabajar en los campos, primero en tareas sencillas como llevar agua a los trabajadores, luego en labores cada vez más duras. Escribió sobre el hambre constante, sobre cómo su estómago se había acostumbrado a estar siempre vacío, sobre cómo aprendió a hacer durar una mazorca de maíz rancia durante todo un día. Escribió sobre el frío de las noches, cuando los esclavos se apiñaban unos contra otros en los barracones sin calefacción, compartiendo el poco calor de sus cuerpos exhaustos.
Pero lo que más espacio ocupó en su carta fueron las personas. Josefa escribió sobre cada rostro que había amado y perdido. Escribió sobre su hermano menor, Rafael, que murió a los 7 años de una fiebre que ningún curandero pudo detener. Escribió sobre su mejor amiga, Clemencia, vendida a otra hacienda cuando tenían 12 años, separadas para siempre sin siquiera la oportunidad de despedirse. Escribió sobre su madre, que murió cuando Josefa tenía 14 años, su cuerpo finalmente rendido después de décadas de trabajo inhumano. La muerte de María Candela marcó un punto de inflexión en la vida de Josefa. Sin la presencia de su madre, se sintió verdaderamente sola por primera vez. Fue entonces cuando conoció a Samuel, un esclavo que había sido traído de otra hacienda cercana. Samuel era diferente a los demás hombres que Josefa conocía. Tenía educación, había aprendido a leer cuando era niño, porque su anterior amo, un hombre peculiar con ideas progresistas, había permitido que algunos de sus esclavos recibieran instrucción básica. Samuel leía en secreto cualquier papel que pudiera conseguir y compartía las historias con otros esclavos en voz baja durante las noches. Josefa se enamoró de Samuel, o quizás lo que realmente amó fue la ventana al mundo que él representaba. Samuel le hablaba de lugares más allá de la hacienda, de las guerras de independencia que habían sacudido el continente, de líderes como Simón Bolívar que prometían la libertad para todos. Le hablaba de un futuro en el que la esclavitud sería abolida, donde ellos podrían ser libres. Josefa quería creer en esas palabras con todo su corazón, aunque la realidad diaria le enseñaba a no tener esperanzas. En su carta, Josefa describió su relación con Samuel con una honestidad desgarradora. Escribió sobre cómo se encontraban en secreto después de las jornadas de trabajo, robando momentos de intimidad en rincones oscuros donde los capataces no podían verlos. Escribió sobre la ternura que Samuel le mostraba, tan diferente de la violencia que definía casi todos los aspectos de su vida. Escribió sobre las conversaciones que tenían sobre el futuro, planes imposibles de escapar juntos, de llegar a alguna ciudad donde pudieran vivir como personas libres. Cuando Josefa quedó embarazada, a los 17 años, sintió por primera vez en su vida algo parecido a la alegría completa. A pesar de todas las circunstancias terribles, a pesar de saber que su hijo nacería esclavo, propiedad de don Cristóbal como ella misma lo era, no pudo evitar sentir esperanza. Samuel estaba emocionado también, prometiéndole que encontrarían la manera de proteger a su hijo, de darle una vida mejor de alguna manera. Pero el destino, como Josefa escribió en su carta, tiene formas crueles de recordarles a los esclavos su lugar. Cuando don Cristóbal se enteró del embarazo, vio una oportunidad de lucro. Un esclavo saludable podía venderse por buen precio y un bebé representaba una inversión a largo plazo. Sin embargo, Samuel representaba un problema. Había rumores de que estaba organizando una posible fuga, enseñando a otros esclavos a leer, sembrando ideas peligrosas de libertad. Don Cristóbal decidió venderlo antes de que causara más problemas. Josefa nunca olvidaría el día que se llevaron a Samuel. Fue una mañana de julio, el cielo despejado y azul, burlándose de la tragedia que se desarrollaba. Los tratantes de esclavos llegaron con cadenas y Samuel fue arrastrado hacia una carreta junto con otros 3 esclavos que también habían sido vendidos. Josefa corrió tras la carreta gritando su nombre, suplicando que lo dejaran quedarse. Un capataz la golpeó con la culata de su rifle y cayó al suelo mientras la carreta se alejaba por el camino polvoriento. Samuel volvió la cabeza para mirarla una última vez, y sus ojos se encontraron a través de la distancia creciente. Josefa vio en esos ojos todo el amor que sentía por ella, todo el dolor de la separación,
toda la impotencia de no poder hacer nada para cambiar su destino. Luego la carreta dobló en un recodo del camino y desapareció, llevándose a Samuel para siempre. Josefa nunca volvió a saber de él. Nunca supo a dónde lo llevaron, si sobrevivió, si encontró alguna forma de libertad o si murió encadenado en alguna plantación lejana. En su carta, Josefa escribió que esa fue la primera vez que verdaderamente consideró quitarse la vida. El dolor era tan intenso que parecía físico, como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Pero estaba embarazada, y algo en ella se aferró a la vida que crecía dentro de su vientre. Ese bebé era todo lo que le quedaba de Samuel, una conexión tangible con el amor que habían compartido. Su hija nació 5 meses después, en una noche de diciembre fría y lluviosa. Josefa la llamó María del Carmen, combinando el nombre de su madre con el de la Virgen a la que había rezado durante el parto. El bebé era hermoso, con los ojos grandes de Samuel y la piel del color del café oscuro. Josefa la amó con una intensidad que la asustaba, porque sabía que amar tan profundamente en su condición solo podía llevar a más dolor. Durante los primeros meses de vida de María del Carmen, Josefa experimentó una felicidad fragmentada, momentos de luz pura en medio de la oscuridad constante. Amamantaba a su hija mientras trabajaba en los campos, la llevaba amarrada a su espalda con un pedazo de tela mientras cortaba caña o recogía café. Cantaba para ella las mismas canciones que su madre le había cantado, transmitiendo una herencia de resistencia y amor que era todo lo que tenía para dar. Pero María del Carmen era delicada, su cuerpecito pequeño vulnerable a las enfermedades que acechaban en las condiciones insalubres de la hacienda. A los 6 meses comenzó a tener fiebres. Josefa hizo todo lo que pudo, aplicando los remedios que había aprendido de su madre y de otras esclavizadas, hierbas y cataplasmas que a veces funcionaban y a veces no. Rogó al capataz que permitiera que un médico viera a su hija, pero se rieron de ella. Una esclava bebé no valía el gasto de un médico. María del Carmen murió 3 días antes de cumplir 8 meses, en los brazos de Josefa, mientras el sol salía sobre los campos de caña. Josefa sintió el momento exacto en que la vida abandonó ese cuerpecito, el momento en que los latidos del corazón de su hija se detuvieron contra su pecho. No gritó, no lloró. Se quedó sentada en silencio, meciéndose adelante y atrás, sosteniendo a su bebé muerta durante horas, hasta que vinieron a quitársela. Enterraron a María del Carmen en el cementerio de esclavos detrás de la hacienda, una parcela de tierra sin marcar, donde los cuerpos eran depositados en tumbas poco profundas. No hubo funeral apropiado, no hubo lápida, solo un pequeño montículo de tierra que las lluvias pronto aplanarían. Josefa visitaba ese lugar todos los días, hablándole a su hija en voz baja, prometiéndole que nunca la olvidaría, que su breve vida había significado algo. En su carta, Josefa escribió que la muerte de María del Carmen la cambió fundamentalmente. Algo se rompió dentro de ella, pero paradójicamente, algo más se fortaleció. La rabia que había estado hirviendo bajo la superficie de su dolor toda su vida, finalmente encontró palabras. Ya no podía aceptar simplemente su condición. Ya no podía sobrevivir día a día sin cuestionar la monstruosidad del sistema que la había despojado de todo lo que amaba. Fue en este estado mental que Josefa comenzó a buscar activamente maneras de resistir. No podía escapar físicamente. Las consecuencias del fracaso eran demasiado terribles, pero encontró otras formas. Se volvió experta en el sabotaje sutil, trabajar lo suficientemente lento como para reducir la productividad sin que fuera obvio, accidentalmente dañar herramientas, malinterpretar órdenes. Enseñó a otros esclavos estas técnicas, creando una red silenciosa de resistencia que minaba la eficiencia de la hacienda de maneras que don Cristóbal nunca pudo identificar completamente. También
preservó historias. Josefa se convirtió en la guardiana de la memoria colectiva de los esclavos de San Rafael de las Palmas. Memorizó los nombres de los que habían muerto, las circunstancias de sus muertes, los actos de valentía y resistencia que habían mostrado. En las noches reunía a los más jóvenes y les contaba estas historias, asegurándose de que no fueran olvidados, de que sus vidas no desaparecieran sin dejar rastro. Cuando el padre Torres llegó a la hacienda, Josefa vio en él una oportunidad diferente de resistencia. Al principio desconfiaba de él, como desconfiaba de todos los representantes de la iglesia que bendecían el sistema que la esclavizaba mientras predicaban sobre el amor de Dios. Pero el padre Torres era diferente. Lo veía luchar con su conciencia. Lo escuchaba predicar sermones que sutilmente cuestionaban la moralidad de la esclavitud, aunque nunca lo suficientemente directos como para arriesgar su posición. Fue Josefa quien se acercó a él primero, no al revés. Una noche, después de que todos se habían ido de la pequeña capilla de la hacienda, Josefa se quedó atrás y le habló. Le contó sobre María del Carmen, sobre Samuel, sobre su madre, sobre todas las vidas truncadas que había presenciado. Le preguntó cómo podía reconciliar su fe con la realidad de la esclavitud. El padre Torres no tenía respuestas fáciles, pero su honestidad al admitir su lucha moral le ganó el respeto de Josefa. Comenzaron a reunirse en secreto, inicialmente solo para hablar. El padre Torres necesitaba entender la experiencia vivida de la esclavitud, y Josefa necesitaba un aliado que pudiera potencialmente llevar sus palabras más allá de los confines de la hacienda. Fue durante una de estas conversaciones que Josefa expresó su deseo de aprender a leer y escribir. El padre Torres, sorprendido pero conmovido, accedió a enseñarle, consciente de los riesgos, pero sintiendo que era lo moralmente correcto. El proceso de aprendizaje fue lento y difícil. Josefa estaba exhausta del trabajo diario, sus manos estaban rígidas y adoloridas, sus ojos cansados de décadas de exposición al sol brutal, pero su determinación era inquebrantable. Cada letra que aprendía era un acto de rebeldía. Cada palabra que podía leer era una victoria contra el sistema que intentaba mantenerla ignorante y sumisa. El padre Torres se maravilló de su progreso, de cómo absorbía cada lección con una intensidad casi desesperada. Ahora, 3 años después, sentada frente a esa vela moribunda, Josefa estaba usando esas habilidades duramente ganadas para crear algo que sobreviviría más allá de ella. Su carta no era solo un testimonio personal, era un documento histórico que preservaría las voces de todos los que habían sufrido y muerto en silencio. Era su manera de asegurarse de que su vida y las vidas de aquellos que amó no fueran olvidadas. La tos la interrumpió, más violenta esta vez, y tuvo que parar de escribir mientras su cuerpo se sacudía. Cuando finalmente pudo respirar de nuevo, vio manchas de sangre en el trapo que presionaba contra su boca. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, quizás días, quizás solo horas. Tenía que seguir escribiendo. Mojó la pluma en tinta de nuevo y continuó, las palabras fluyendo ahora con más urgencia. Escribió sobre la hipocresía que había presenciado, cómo los amos asistían a misa los domingos y luego golpeaban a sus esclavos los lunes. Escribió sobre don Cristóbal específicamente, un hombre que se consideraba un caballero piadoso, pero que había destruido innumerables vidas sin un momento de remordimiento. Escribió sobre los sacerdotes que bendecían los grilletes, sobre los médicos que trataban a los amos, pero dejaban que los esclavos murieran, sobre todo el sistema de complicidad que mantenía la institución de la esclavitud funcionando. Pero también escribió sobre la humanidad que persistía a pesar de todo.
Escribió sobre los actos de bondad entre esclavos, cómo compartían lo poco que tenían, cómo se cuidaban unos a otros en la enfermedad, cómo celebraban juntos los pequeños momentos de alegría. Escribió sobre la música que creaban, mezclando ritmos africanos con melodías españolas, creando algo nuevo y hermoso que les pertenecía solo a ellos. Escribió sobre las historias que contaban, las tradiciones que preservaban, las formas en que mantenían vivas sus culturas a pesar de todos los intentos de borrarlas. La vela se estaba consumiendo rápidamente y Josefa trabajaba contra el tiempo. Sus dedos estaban manchados de tinta, su espalda dolía por la postura encorvada, pero no se detuvo. Esta carta era su legado, su voz extendiéndose hacia un futuro que ella nunca vería, pero en el que creía que debía existir. Un futuro donde la esclavitud sería solo un recuerdo horrible, donde las personas de piel oscura serían libres, donde niños como María del Carmen podrían crecer sin ser propiedad de nadie. Si quieres saber cómo continúa esta historia desgarradora, cómo termina la carta de Josefa y qué secretos más revela sobre la vida en la hacienda San Rafael de las Palmas, no olvides darle like a este video, dejar tu comentario contándome qué te pareció esta primera parte y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Tu apoyo mantiene vivas estas historias que merecen ser contadas. Josefa continuó escribiendo hasta que la primera vela se consumió completamente y entonces encendió otra que había guardado cuidadosamente. El padre Torres le había traído 3 velas en total, sabiendo que necesitaría tiempo para plasmar todo lo que llevaba guardado en su corazón durante décadas. La segunda vela proyectaba ahora su luz temblorosa sobre el papel, iluminando palabras que contaban verdades que nunca habían sido escritas antes, al menos no por alguien como ella, no desde la perspectiva de quien había vivido cada momento del horror. En esta nueva sección de su carta, Josefa decidió escribir sobre algo que pocas veces se mencionaba abiertamente, incluso entre los propios esclavos: la violencia sexual que permeaba la vida en las haciendas. Era un tema envuelto en vergüenza y silencio, pero Josefa sentía que si iba a dejar testimonio de la verdad completa, no podía omitir esta realidad brutal. Escribió sobre cómo las mujeres esclavizadas vivían en constante temor, sabiendo que sus cuerpos no les pertenecían en ningún sentido, que podían ser tomadas por los amos, por los capataces, por los hijos de los hacendados, sin consecuencia alguna para los agresores. Describió la primera vez que don Cristóbal había entrado al barracón de las mujeres cuando ella tenía apenas 15 años. Recordaba cada detalle de esa noche: el olor a aguardiente en su aliento, el peso de su cuerpo, la sensación de impotencia absoluta. No escribió los detalles gráficos. El padre Torres le había aconsejado moderación en ciertos aspectos para que su carta pudiera ser leída algún día sin ser descartada como obscena. Pero las implicaciones estaban claras. Había aprendido esa noche que incluso su propio cuerpo era territorio de su amo, que la violación era simplemente otro aspecto del control total que ejercían sobre los esclavizados. Josefa escribió sobre cómo muchas mujeres quedaban embarazadas de estas violaciones, dando a luz a niños de piel más clara que llevaban en sus rostros la evidencia del abuso de sus madres. Estos niños ocupaban un espacio extraño en la jerarquía de la hacienda, no reconocidos por sus padres, pero tampoco completamente iguales a los demás esclavos. Algunos eran tratados con una crueldad especial por las esposas de los hacendados, que veían en ellos recordatorios vivientes de las infidelidades de sus maridos. Otros eran vendidos rápidamente, alejados de la hacienda para que no pudieran reclamar ningún tipo de herencia o reconocimiento. Una de las amigas más cercanas de Josefa, una mujer llamada Dominga, había dado a luz a 3 hijos del hijo mayor de don Cristóbal,
un joven llamado Felipe, que era incluso más cruel que su padre. Dominga nunca hablaba de ello, pero Josefa veía el dolor en sus ojos cada vez que Felipe pasaba cerca sin siquiera mirar a los niños que había engendrado. Cuando el mayor de estos niños cumplió 7 años y comenzó a mostrar una inteligencia notable, don Cristóbal ordenó que fuera vendido a un tratante que pasaba por la región. Dominga se derrumbó ese día, y aunque siguió viviendo, algo fundamental en ella murió junto con la esperanza de mantener a su hijo cerca. En su carta, Josefa también escribió extensamente sobre el trabajo en sí, las interminables jornadas bajo el sol abrasador de Popayán. La hacienda San Rafael de Las Palmas cultivaba principalmente caña de azúcar, pero también tenía campos de café, cacao y plátano. Los esclavos trabajaban desde que el primer rayo de luz tocaba el horizonte hasta que la oscuridad hacía imposible continuar. Durante la época de cosecha de caña, las jornadas se extendían incluso más allá, trabajando a la luz de antorchas para procesar la caña antes de que se echara a perder. Describió el proceso de cortar caña, cómo las hojas afiladas podían cortar la piel si no se tenía cuidado, cómo el jugo pegajoso atraía a nubes de insectos que picaban sin cesar, cómo el calor del trapiche donde se procesaba la caña era tan intenso que varios esclavos habían muerto de agotamiento por el calor. Escribió sobre las cuotas diarias que cada esclavo debía cumplir y cómo aquellos que no alcanzaban sus cuotas eran castigados con el látigo, sin importar si la razón era enfermedad, agotamiento o simplemente que las cuotas eran humanamente imposibles de alcanzar. Josefa recordaba especialmente a un hombre llamado Benigno, que había llegado a la hacienda cuando ella tenía 25 años. Benigno era un hombre enorme, con músculos que parecían tallados en piedra, pero también tenía un espíritu gentil que contrastaba con su apariencia intimidante. Había sido comprado específicamente para trabajar en el trapiche, donde su fuerza era necesaria para mover las pesadas ruedas que trituraban la caña. Benigno trabajaba más duro que nadie, cumpliendo siempre sus cuotas y más, pero nunca perdía su humanidad. Compartía su comida con los más débiles, ayudaba en secreto a los enfermos con sus tareas y siempre tenía una palabra amable para todos. Un día, uno de los capataces más jóvenes, un hombre sádico llamado Rodrigo Salcedo, decidió que Benigno necesitaba ser puesto en su lugar. Rodrigo resentía el respeto que Benigno había ganado entre los otros esclavos. Veía en ello una amenaza a su propia autoridad. Así que inventó una acusación. Alegó que Benigno había robado herramientas del trapiche para esconderlas, saboteando la producción. Era una mentira obvia para cualquiera que conociera a Benigno, pero la palabra de un esclavo no valía nada contra la de un capataz. Josefa escribió sobre el castigo que siguió con un detalle que le costó lágrimas plasmar en el papel. Ataron a Benigno al poste de castigos y lo azotaron 50 veces, un número que normalmente se reservaba para los crímenes más graves. Benigno soportó los primeros 20 latigazos en silencio, pero eventualmente su cuerpo no pudo más y comenzó a gritar. El sonido de esos gritos perseguiría a Josefa por el resto de su vida. Después del castigo, arrojaron a Benigno de vuelta al barracón sin ningún tratamiento médico. Las heridas en su espalda se infectaron rápidamente en el calor húmedo y las condiciones antihigiénicas. Durante 2 semanas, Josefa y otras mujeres cuidaron de Benigno, limpiando sus heridas con agua hervida y aplicando cataplasmas de hierbas que conocían. La fiebre lo consumía y en sus momentos de delirio hablaba en un idioma que nadie entendía, probablemente la lengua de su tierra natal en África a la que había sido arrancado cuando era joven. Don Cristóbal no llamó a ningún médico, considerando que Benigno probablemente moriría de todas formas y que no valía la pena el gasto. Pero Benigno era fuerte, más fuerte de lo que nadie imaginaba. Sobrevivió,
aunque las cicatrices en su espalda permanecieron como un mapa de crueldad, y su espíritu, ese espíritu gentil que lo había caracterizado, quedó permanentemente dañado. En los años que siguieron a su castigo, Benigno se volvió silencioso, casi mudo. Trabajaba como siempre, cumpliendo sus cuotas, pero la luz había desaparecido de sus ojos. Ya no ayudaba a los demás, ya no hablaba palabras amables, simplemente existía, moviéndose a través de los días como un fantasma de quien había sido. Josefa vio en él lo que el sistema de esclavitud pretendía hacer con todos ellos: romper su espíritu tan completamente que dejaran de ser personas y se convirtieran en meras herramientas vivientes. Pero no todos se quebraban. Josefa escribió extensamente sobre aquellos que resistieron, que mantuvieron su humanidad contra todo pronóstico. Escribió sobre Cipriano, un esclavo que había aprendido el oficio de carpintería y que usaba su habilidad para tallar pequeñas figuras en madera durante las pocas horas de descanso que tenía. Estas figuras representaban animales, personas, escenas de una vida que solo existía en su imaginación, una vida de libertad. Cipriano regalaba estas tallas a otros esclavos y se convirtieron en tesoros preciados, recordatorios de que todavía podían crear belleza a pesar de todo. Escribió sobre Gabriela, una mujer que tenía una voz extraordinaria y que lideraba los cantos durante el trabajo en los campos. Las canciones que cantaban eran aparentemente inocentes, himnos religiosos y melodías tradicionales, pero Gabriela había aprendido a tejer mensajes ocultos en las letras. Advertencias sobre la presencia de capataces crueles, noticias sobre esclavos que habían intentado escapar, incluso información sobre las condiciones en otras haciendas que de alguna manera llegaba a través de la red invisible de comunicación entre esclavos. Su voz era un instrumento de resistencia, y aunque los capataces la escuchaban cantar todos los días, nunca entendieron realmente lo que estaba comunicando. Josefa también dedicó varias páginas de su carta a escribir sobre la religión y la espiritualidad en la vida de los esclavos. Era un tema complejo, lleno de contradicciones. La Iglesia Católica era parte integral del sistema que los oprimía, bendiciendo las cadenas y predicando obediencia y resignación. Los esclavos eran bautizados, obligados a asistir a misa, instruidos en el catecismo, pero al mismo tiempo muchos encontraban en la fe un consuelo genuino, una fuente de esperanza y fortaleza. Lo que fascinaba a Josefa, y sobre lo que escribió extensamente, era cómo los esclavos habían creado su propia versión del cristianismo, mezclando las enseñanzas católicas con creencias y prácticas que habían traído de África. Realizaban ceremonias secretas en las profundidades de la noche, invocando a santos católicos que habían sincretizado con deidades africanas. Santa Bárbara se convertía en Shango, la Virgen María en Yemayá. Estos rituales eran actos de resistencia cultural, maneras de preservar sus identidades ancestrales bajo una fina capa de aceptación cristiana. Josefa misma había participado en muchas de estas ceremonias. Recordaba especialmente una que se realizó cuando ella tenía 28 años, después de que una serie de muertes particularmente brutales había dejado a la comunidad de esclavos sumida en la desesperación. Una anciana llamada Feliciana, que había sido traída de África cuando era niña y que todavía recordaba las tradiciones de su pueblo, organizó una ceremonia de sanación en un claro del bosque lejos de los edificios de la hacienda. En su carta, Josefa describió esa noche con una vividez notable. El círculo de fuego, las hierbas quemándose que llenaban el aire de humo fragante, los tambores tocados con las manos en un ritmo que parecía hacer eco del latido de un corazón colectivo. Feliciana había entrado en trance, su cuerpo anciano moviéndose con una energía que parecía venir de otra fuente.
hablando en lenguas que la mayoría no entendía, pero que todos sentían en un nivel profundo. Había sido un momento de comunión, de conexión con algo más grande que ellos mismos, con sus ancestros, con una fuente de poder espiritual que ningún amo podía controlar o negar. Estas ceremonias eran peligrosas. Si los capataces los descubrían, el castigo sería severo. La práctica de religiones africanas era considerada brujería, asociada con la rebelión y el desorden. Varios esclavos habían sido castigados brutalmente por participar en tales rituales, pero el riesgo valía la pena para muchos, porque estas ceremonias eran uno de los pocos espacios donde podían ser completamente ellos mismos, donde podían honrar sus raíces, donde podían encontrar un sentido de agencia y poder en vidas que de otro modo estaban completamente controladas por otros. Josefa reflexionó en su carta sobre la paradoja de encontrar a Dios en un sistema tan profundamente malvado. ¿Cómo podía existir un Dios benevolente en un mundo que permitía la esclavitud? Era una pregunta que la había atormentado durante años, especialmente después de perder a su hija. Había visto a tantas personas buenas sufrir, a tantos niños inocentes morir, a tanta crueldad quedar sin castigo. El padre Torres le había ofrecido respuestas teológicas sobre el libre albedrío y el misterio del sufrimiento, pero estas explicaciones siempre le habían parecido inadecuadas frente a la realidad de lo que había vivido. Sin embargo, Josefa también escribió que había encontrado algo en su fe que trascendía la institución de la Iglesia. Creía en un Dios que sufría junto con los oprimidos, un Dios que lloraba con cada lágrima derramada por un esclavo golpeado, un Dios que algún día juzgaría a los opresores. Esta fe no era la misma que predicaban los sacerdotes que bendecían los látigos. Era algo más personal, más radical. Era una fe que sostenía que su humanidad era sagrada, que ningún amo podía realmente poseerla, que su valor como persona no dependía de su estatus legal, sino de su existencia misma como creación divina. En las páginas siguientes de su carta, Josefa escribió sobre los intentos de escape que había presenciado a lo largo de los años. No eran frecuentes, porque todos conocían las consecuencias terribles del fracaso, pero de vez en cuando alguien decidía que incluso la muerte era preferible a continuar viviendo como esclavo. Escribió sobre Anselmo, un joven de apenas 19 años que había intentado llegar a las montañas donde se rumoreaba que existían comunidades de cimarrones, esclavos fugitivos que habían establecido asentamientos libres. Anselmo había planeado su escape cuidadosamente durante meses, guardando pequeñas porciones de comida, estudiando los patrones de los guardias, esperando el momento oportuno. Finalmente se fue una noche de luna nueva, aprovechando la oscuridad. Logró alejarse de la hacienda. Había recorrido quizás 20 kilómetros antes de que los perros lo alcanzaran. Los cazadores de esclavos que don Cristóbal había contratado lo trajeron de vuelta encadenado, golpeado, pero vivo. El castigo por intentar escapar era siempre público y siempre brutal, diseñado para sembrar terror en los corazones de cualquier otro esclavo que pudiera estar considerando la huida. A Anselmo le cortaron los tendones de un pie, asegurándose de que nunca más podría correr. Lo marcaron en la cara con un hierro caliente, la letra F de fugitivo, una cicatriz que llevaría por el resto de su vida, y luego lo azotaron 100 veces mientras todos los esclavos de la hacienda eran obligados a mirar. Josefa escribió que había cerrado los ojos durante gran parte del castigo, incapaz de soportar ver el sufrimiento de Anselmo. Pero los gritos penetraban incluso con los ojos cerrados, y la imagen de su cuerpo destrozado quedó grabada en su memoria. Anselmo sobrevivió de alguna manera, pero quedó permanentemente discapacitado, incapaz de trabajar en los campos.
Don Cristóbal, en lugar de simplemente matarlo, decidió mantenerlo como un ejemplo viviente de lo que les sucedía a aquellos que intentaban escapar. Anselmo pasó los siguientes años haciendo trabajos menores alrededor de la hacienda, arrastrando su pie mutilado, un recordatorio constante del precio de la libertad fallida. Pero no todos los intentos de escape terminaban en captura. Josefa escribió sobre algunos que habían tenido éxito, aunque las historias de sus destinos posteriores se perdían en la distancia y el tiempo. Había una mujer llamada Prudencia que había desaparecido 5 años antes. Algunos decían que había muerto en el intento, otros que había logrado llegar a Panamá, donde supuestamente las leyes contra la esclavitud se aplicaban más estrictamente. Josefa quería creer que Prudencia había encontrado la libertad, pero la verdad es que nunca sabrían con certeza. La carta de Josefa también incluía reflexiones sobre las relaciones entre los propios esclavos, que no siempre eran solidarias como uno podría esperar. El sistema de esclavitud era diabólicamente efectivo en crear divisiones entre aquellos que deberían haber sido aliados naturales. Los amos asignaban diferentes niveles de privilegio a diferentes esclavos, creando jerarquías que fomentaban el resentimiento y la competencia. Los esclavos domésticos que trabajaban en la casa principal a menudo miraban con desdén a los esclavos de campo. Aquellos con habilidades especiales, como carpinteros o herreros, recibían un trato ligeramente mejor y a veces se distanciaban de los trabajadores comunes. Había también informantes, esclavos, que reportaban a los capataces sobre conversaciones o planes de otros esclavos a cambio de favores menores. Estos traidores eran odiados intensamente por la comunidad de esclavos, pero Josefa escribió que había aprendido a tener compasión, incluso por ellos. El sistema los había corrompido, ofreciéndoles migajas de poder en un intento de sobrevivir en circunstancias imposibles. No los justificaba, pero entendía las presiones que los llevaban a tales traiciones. Uno de los aspectos más dolorosos que Josefa describió en su carta era la venta de esclavos y la separación de familias. Don Cristóbal vendía esclavos regularmente, ya sea porque necesitaba dinero o simplemente porque el mercado ofrecía un buen precio. Los lazos familiares no significaban nada en estas transacciones. Madres eran separadas de hijos, esposos de esposas, hermanos de hermanas, todo sin ninguna consideración por el trauma emocional que causaban. Josefa escribió sobre el día que vendieron a todos los hijos de una pareja mayor llamada Eusebio y Casilda. Tenían 5 hijos adultos, todos nacidos y criados en la hacienda. Un tratante de esclavos llegó ofreciendo un precio excepcional por esclavos jóvenes y fuertes, y don Cristóbal vendió a los 5 de una sola vez. Eusebio y Casilda, que ya estaban viejos y menos productivos, fueron dejados atrás. Josefa nunca olvidaría los gritos de Casilda mientras la carreta se llevaba a sus hijos, cómo intentó correr tras ellos hasta que cayó agotada en el camino. Eusebio se quedó de pie en silencio, lágrimas corriendo por su rostro arrugado, observando cómo desaparecía todo por lo que había vivido. Casilda murió 2 meses después. Oficialmente fue registrada como muerte por enfermedad, pero Josefa sabía la verdad. Había muerto de corazón roto. Simplemente dejó de comer, dejó de hablar. Se fue apagando día a día hasta que su cuerpo finalmente se rindió. Eusebio la siguió 6 meses más tarde, y Josefa esperaba que en la muerte al menos hubieran encontrado paz y quizás reunión con los hijos que les habían arrebatado. La carta también incluía observaciones detalladas sobre la economía de la esclavitud. Josefa había prestado atención a lo largo de los años, escuchando conversaciones de los amos cuando pensaban que los esclavos no entendían o no les importaba. Había aprendido sobre los precios de mercado para diferentes tipos de esclavos.
sobre cómo las condiciones políticas y económicas afectaban el comercio de seres humanos. Escribió sobre cómo don Cristóbal calculaba el valor de cada esclavo basándose en edad, salud, habilidades y potencial reproductivo en el caso de las mujeres. Era escalofriante ver tu propia existencia reducida a números en un libro de contabilidad, tu vida evaluada en términos de productividad y retorno de inversión. Josefa escribió sobre cómo esto era quizás el aspecto más deshumanizante de todo el sistema. No solo el trabajo forzado, no solo los castigos físicos, sino la completa mercantilización de la existencia humana. Eran tratados literalmente como ganado, comprados y vendidos, criados para producir más esclavos, descartados cuando ya no eran útiles. En las últimas páginas de esta sección de su carta, Josefa escribió sobre las pequeñas alegrías que de alguna manera persistían incluso en medio de tanto sufrimiento. Escribió sobre las celebraciones que los esclavos organizaban en las raras ocasiones festivas que se les permitía, cómo bailaban y cantaban con una alegría que surgía de algún lugar profundo e indestructible del espíritu humano. Escribió sobre los romances que florecían entre los esclavos, amor encontrado en lugares imposibles, parejas que se unían informalmente ya que no se les permitía el matrimonio legal, pero que se comprometían el uno al otro con una seriedad que rivalizaba cualquier ceremonia oficial. Escribió sobre los chistes y el humor que compartían, cómo reían a pesar de todo, cómo encontraban ironía y absurdo incluso en su terrible situación. Este humor era otra forma de resistencia, una manera de afirmar su humanidad, de demostrar que no habían sido completamente quebrados. Josefa recordaba noches en el barracón donde alguien contaría una historia ridícula o haría una imitación exagerada de un capataz particularmente pomposo, y todos reirían hasta que les doliera el estómago, olvidando por unos momentos preciosos dónde estaban y qué eran. La segunda vela se estaba consumiendo ahora, su llama parpadeando mientras la cera se agotaba. Josefa tosió de nuevo, más fuerte esta vez, y tuvo que detenerse por varios minutos hasta que el ataque pasó. Sus pulmones ardían, su cuerpo estaba exhausto, pero sabía que no podía detenerse. Aún tenía tanto que decir, tantas historias que contar, tantas verdades que preservar. Encendió la tercera y última vela con manos temblorosas, decidida a continuar escribiendo hasta que ya no pudiera sostener la pluma. Miró las páginas que había llenado, palabras apiladas sobre palabras, su vida y las vidas de tantos otros preservadas en tinta sobre papel. Se preguntó quién leería esto algún día, si alguien lo haría. ¿Le creerían? ¿Entenderían realmente lo que había sido vivir como ella había vivido? ¿O estas palabras serían descartadas, olvidadas, perdidas en el gran río del tiempo que todo lo arrastraba? No importaba, decidió Josefa. Ella había escrito su verdad. Había dado testimonio. Había usado la voz que el sistema intentó negarle durante toda su vida. Y en ese acto de escribir, en ese acto de resistencia final, había reclamado su humanidad de la manera más fundamental posible. Había dicho, yo existo, yo importo, mi vida tuvo significado, y nadie, ningún amo, ningún sistema, ninguna injusticia podría borrar eso completamente. Con renovada determinación, mojó la pluma en la tinta una vez más, y continuó escribiendo en la luz titilante de la última vela. ¿Quieres descubrir las últimas palabras que Josefa escribió en su carta? ¿Quieres saber qué pasó con el padre Torres y si logró preservar este testimonio invaluable? No te pierdas el capítulo final de esta historia. Dale like, comenta qué te ha parecido hasta ahora y suscríbete para recibir la conclusión de la carta que cambió nuestra comprensión de la esclavitud en América Latina. La tercera vela
ardía con una llama constante mientras Josefa María de los Dolores se preparaba para escribir las últimas secciones de su carta. Afuera, en la oscuridad profunda de la madrugada, podía escuchar los primeros sonidos de la hacienda despertando, el canto lejano de un gallo, el crujido de una puerta, los pasos pesados de algún capataz comenzando su ronda. Pronto amanecería, y con la luz del día vendría el riesgo de ser descubierta. Pero Josefa estaba tan cerca de terminar que decidió continuar, aceptando el peligro como había aceptado tantos otros peligros a lo largo de su vida. En esta sección final de su carta, Josefa quería abordar algo que había estado evitando, algo tan doloroso que había necesitado reunir coraje incluso para poner las palabras en papel. Quería escribir sobre la esperanza, o más específicamente, sobre la muerte de la esperanza y lo que quedaba después. Durante años, como muchos otros esclavos, se había aferrado a la creencia de que las cosas cambiarían. Las guerras de independencia habían traído promesas de libertad para todos. Líderes revolucionarios habían pronunciado discursos elocuentes sobre los derechos del hombre. Simón Bolívar mismo había declarado que la esclavitud era el peor de todos los males que habían afligido a América. Pero aquí estaba ella, en 1823, más de una década después de que comenzaran las guerras de independencia, y nada había cambiado realmente para los esclavos de San Rafael de las Palmas. La bandera española había sido reemplazada por la bandera de la Gran Colombia, pero los látigos seguían cayendo con la misma frecuencia, las familias seguían siendo separadas, los cuerpos seguían siendo comprados y vendidos. Los nuevos líderes de la República Independiente habían encontrado conveniente posponer la abolición de la esclavitud, argumentando que la economía no podía soportar un cambio tan radical, que los propietarios de haciendas necesitaban ser compensados, que la transición debía ser gradual. Josefa escribió sobre la amargura que sentía al escuchar estas excusas. ¿Cuánto tiempo más debían esperar? ¿Cuántas generaciones más tendrían que sufrir mientras los políticos debatían y posponían? Había escuchado al padre Torres leer proclamas y decretos que supuestamente mejoraban las condiciones de los esclavos, leyes que en el papel parecían progresistas, pero que en la práctica nunca se aplicaban. Los hacendados como don Cristóbal simplemente las ignoraban, sabiendo que nadie vendría a verificar su cumplimiento, que el gobierno recién formado tenía problemas más urgentes que preocuparse por el bienestar de los esclavos. Escribió sobre una conversación que había escuchado entre don Cristóbal y otros hacendados durante una visita a la propiedad 2 años antes. Estaban en el corredor de la casa principal, bebiendo vino importado y fumando cigarros cubanos, discutiendo las nuevas leyes sobre esclavitud con una mezcla de burla y preocupación fingida. Uno de ellos había dicho, riendo, «Estos legisladores en Bogotá pueden escribir todas las leyes que quieran. Aquí, en nuestras tierras, nosotros somos la ley». Los demás habían brindado por esa declaración, y Josefa, que servía agua cerca, había sentido que algo se rompía definitivamente dentro de ella. Fue después de esa conversación que Josefa finalmente aceptó una verdad terrible. La libertad no vendría de arriba, de los gobiernos o las leyes. Si llegaba alguna vez, sería porque personas como ella la arrebataran con sus propias manos, porque resistieran de maneras grandes y pequeñas hasta que el sistema se volviera insostenible. Pero ella nunca vería ese día. Su enfermedad la estaba matando, y sabía que moriría siendo propiedad de don Cristóbal, su muerte registrada en sus libros de contabilidad como una pérdida menor de capital. Sin embargo, escribió Josefa, incluso después de perder la esperanza de libertad personal, había encontrado un tipo diferente de propósito. Si no podía ser libre, podía al menos asegurarse de que su testimonio sobreviviera.
Podía dejar un registro que algún día, cuando las circunstancias cambiaran, le diría a las generaciones futuras exactamente qué había sido la esclavitud, no desde la perspectiva de los historiadores o los abolicionistas bien intencionados, sino desde adentro, desde alguien que la había vivido en su carne y huesos. Josefa dedicó varias páginas a escribir específicamente sobre la educación y el conocimiento como formas de resistencia. Reflexionó sobre cómo el hecho de que le estuviera prohibido leer y escribir no era accidental, sino fundamental para el sistema de esclavitud. Los amos sabían que el conocimiento era poder, que un esclavo educado era un esclavo peligroso. Por eso castigaban tan severamente cualquier intento de los esclavos de aprender. Por eso habían hecho que Samuel fuera vendido cuando descubrieron que estaba enseñando a otros a leer. Por eso el padre Torres había tenido que enseñarle en secreto, arriesgando su propia posición y seguridad. Escribió sobre cómo cada palabra que aprendía era un acto de rebelión, cómo cada libro que el padre Torres le prestaba secretamente era una ventana a mundos que los amos querían mantener cerrados para ella. Había leído fragmentos de los evangelios, no las versiones editadas y interpretadas que les predicaban los domingos, sino las palabras reales de Cristo que hablaban de liberar a los oprimidos y consolar a los afligidos. Había leído parte de la Declaración de los Derechos del Hombre, ese documento revolucionario que declaraba que todos los hombres nacían libres e iguales. Palabras hermosas que contrastaban dolorosamente con su realidad. El padre Torres también le había compartido escritos de pensadores que cuestionaban la esclavitud, aunque tenía que ser extremadamente cuidadoso con estos textos, ya que poseerlos podía traerle problemas serios con las autoridades eclesiásticas. Josefa había leído argumentos filosóficos, teológicos y morales contra la institución de la esclavitud, y estos habían validado algo que ella siempre había sabido intuitivamente, que lo que le estaban haciendo era fundamentalmente malo. No importaba cuántas justificaciones elaboradas inventaran los esclavistas. En su carta, Josefa escribió directamente a los futuros lectores, personas que vivirían en un tiempo cuando la esclavitud sería, esperaba ella, solo un recuerdo horrible. Les rogó que nunca olvidaran, que nunca permitieran que la historia fuera suavizada o romantizada. Les pidió que recordaran que detrás de cada estadística sobre el comercio de esclavos había sido una persona real con sueños, miedos, amores y pérdidas, que su madre María Candela no era solo un número en un registro de propiedad, sino una mujer que había amado ferozmente a sus hijos, que Samuel no era solo un esclavo fugado, sino un hombre que había creído en un futuro mejor, que María del Carmen no era solo una bebé muerta, sino una vida llena de posibilidades que nunca se realizaron. Josefa también escribió sobre algo que pocos discutían, la complicidad de instituciones respetables en el mantenimiento de la esclavitud. La Iglesia, que predicaba el amor al prójimo mientras poseía sus propios esclavos. Los bancos, que financiaban la compra de seres humanos con la misma naturalidad con que financiaban cualquier otra inversión comercial. Los abogados, que redactaban contratos de venta de personas como si fueran transacciones de ganado. Los médicos, que trataban a los esclavos solo lo suficiente para mantenerlos productivos, pero que no mostraban verdadera preocupación por su bienestar. Todos ellos, escribió Josefa, eran parte de una red de complicidad que hacía posible la continuación del sistema. Describió con particular detalle una visita del obispo a la hacienda cuando ella tenía 35 años. Fue un evento importante, con don Cristóbal organizando una celebración elaborada para honrar al dignatario eclesiástico.
Los esclavos habían trabajado durante semanas preparando la casa, los jardines y los alimentos para el banquete. Durante su visita, el obispo había dado una misa especial en la capilla de la hacienda. Josefa recordaba cada palabra de su sermón, que había exhortado a los esclavos a ser obedientes a sus amos, a aceptar su condición como parte del plan divino, a trabajar con diligencia y humildad. Después de la misa, el obispo había bendecido la hacienda y a don Cristóbal, agradeciéndole por ser un patrón cristiano que cuidaba de las almas de sus esclavos. Josefa había estado de pie en la parte trasera de la capilla, escuchando estas palabras, y había sentido una rabia tan intensa que temió que la consumiera. ¿Cómo podía este hombre, este supuesto representante de Dios, bendecir un sistema tan malvado? ¿Cómo podía hablar de amor divino mientras ignoraba el sufrimiento obvio que lo rodeaba? Fue ese día que Josefa comenzó a entender que la religión institucional y la verdadera espiritualidad eran cosas separadas, que podía rechazar la primera mientras se aferraba a la segunda. Encontró su propia conexión con lo divino, una que no requería la mediación de obispos corruptos o sacerdotes complacientes. Solo el padre Torres, con sus dudas honestas y su genuina lucha moral, había ganado su respeto entre el clero que conocía. En las páginas siguientes, Josefa escribió sobre los últimos meses de su vida con una claridad brutal. Describió cómo la enfermedad había progresado, cómo cada día se sentía más débil, cómo la tos producía ahora más sangre que antes. Sabía exactamente lo que le estaba pasando porque había visto la tuberculosis matar a docenas de personas. Primero vendría la debilidad extrema, luego la fiebre constante, luego los sudores nocturnos tan intensos que despertaría empapada. Finalmente, sus pulmones se llenarían de fluido y se ahogaría lentamente, incapaz de respirar. No tenía miedo a la muerte en sí, escribió. Después de 42 años de sufrimiento, la muerte llegaba casi como un alivio. Lo que temía era morir sin dejar marca, desaparecer como si nunca hubiera existido. Por eso esta carta era tan importante. Era su manera de gritar al universo: yo estuve aquí, yo importé, mi vida significó algo. Josefa escribió también sobre sus últimas conversaciones con el padre Torres. Él venía a visitarla casi todas las noches ahora, arriesgándose cada vez al desagrado de don Cristóbal. Le traía agua fresca, a veces un poco de pan o fruta que había guardado de su propia comida. Más importante, le traía compañía, alguien con quien podía hablar honestamente sin miedo. Habían hablado de muchas cosas en esas visitas nocturnas, de teología y filosofía, de la naturaleza del bien y el mal, del futuro de su país recién independizado. El padre Torres le había confesado que estaba considerando dejar el sacerdocio. Ya no podía reconciliar su fe con la institución que la representaba. Había visto demasiada hipocresía, demasiada complicidad en el sufrimiento. Estaba pensando en unirse a grupos abolicionistas que estaban comenzando a formarse en las ciudades, usar su educación y posición para luchar activamente contra la esclavitud. Josefa lo había animado a hacerlo, diciéndole que el mundo necesitaba personas como él. Personas dispuestas a arriesgar la comodidad por principios. Él le había prometido solemnemente que preservaría su carta, que encontraría la manera de que fuera publicada algún día cuando las circunstancias lo permitieran. Había hablado de contactos que tenía en Bogotá, periodistas y políticos liberales que podrían estar interesados en publicar el testimonio de una esclava. Josefa quería creer que esto realmente sucedería, aunque sabía que las probabilidades estaban en contra, pero al menos existía la posibilidad, y eso era más de lo que la mayoría de los esclavos podían esperar.
En una de las secciones más conmovedoras de su carta, Josefa escribió cartas dentro de la carta, mensajes dirigidos a personas específicas que había conocido y amado. Escribió a su madre, agradeciéndole por enseñarle a sobrevivir con dignidad. Escribió a Samuel, diciéndole que nunca había dejado de amarlo, que esperaba que hubiera encontrado alguna forma de paz. Escribió a su hija María del Carmen, prometiéndole que se reunirían en el más allá, en un lugar donde nadie podría separarlas nunca más. Escribió también a don Cristóbal Mendoza y Santa Cruz, aunque sabía que él probablemente nunca leería estas palabras. Le dijo exactamente lo que pensaba de él, sin el filtro de la autocensura que había tenido que mantener durante toda su vida. Lo llamó monstruo, no por crueldad excepcional, sino por su normalidad, por cómo participaba en un sistema de horror absoluto con la misma naturalidad con que respiraba. Le dijo que la historia lo juzgaría, que algún día personas leerían sobre hombres como él con el mismo disgusto con que ahora leían sobre los bárbaros de épocas antiguas. Josefa dedicó varias páginas a escribir específicamente sobre las mujeres esclavizadas, cuyos sufrimientos tenían dimensiones adicionales que los hombres no experimentaban de la misma manera. Escribió sobre la carga de dar a luz a niños que serían esclavos, sobre el dolor de amamantar bebés sabiendo que nunca les pertenecerían realmente. Escribió sobre la violencia sexual, que era una característica omnipresente de la vida de las mujeres esclavizadas, sobre cómo sus cuerpos eran vistos como propiedad disponible para el placer de los amos. Escribió sobre mujeres que habían tomado medidas desesperadas para evitar traer niños a la esclavitud. Algunas usaban hierbas para inducir abortos, arriesgando sus propias vidas en el proceso. Otras se negaban a amamantar a sus bebés, prefiriendo que murieran en la infancia antes que vivir como esclavos. Estos actos eran vistos por los amos como sabotaje económico y castigados severamente. Pero para las mujeres que los cometían, eran actos de amor terrible, formas de proteger a sus hijos del destino que las había destruido a ellas. Josefa también escribió sobre la fortaleza extraordinaria que había visto en las mujeres esclavizadas, cómo mantenían a sus familias unidas contra probabilidades imposibles, cómo preservaban tradiciones culturales enseñando a sus hijos canciones, historias y habilidades que conectaban con sus raíces africanas, cómo cuidaban unas de otras, formando redes de apoyo que eran esenciales para la supervivencia emocional y física. Cómo encontraban maneras de resistir que eran sutiles pero significativas, ralentizando el trabajo, olvidando instrucciones, compartiendo información que socavaba el control de los amos. En las últimas páginas de su carta, Josefa se volvió más filosófica, reflexionando sobre el significado de la libertad y la humanidad. Escribió que había aprendido que la libertad no era solo una condición legal, sino un estado mental. Aunque su cuerpo estaba encadenado, había momentos en que su mente era completamente libre. Cuando leía un libro, cuando contemplaba las estrellas, cuando recordaba a las personas que había amado, cuando escribía estas mismas palabras, era libre de maneras que sus amos nunca podrían controlar o negar. Escribió que había llegado a entender que su humanidad no dependía del reconocimiento de otros. Don Cristóbal podía tratarla como propiedad en sus libros de contabilidad, pero eso no cambiaba la realidad fundamental de su existencia como persona. Tenía pensamientos, sentimientos, voluntad propia, amaba, soñaba, esperaba. Estas cosas eran innegables e inalienables, sin importar lo que dijera ninguna ley o contrato. Josefa también reflexionó sobre el perdón, un tema con el que había luchado durante años. El padre Torres a menudo hablaba sobre la importancia del perdón, citando las enseñanzas de Cristo. Pero Josefa escribió honestamente que no podía perdonar a sus opresores, al menos
no de la manera en que se entendía tradicionalmente el perdón. No podía excusar lo que le habían hecho, no podía pretender que el daño no había ocurrido. Lo que podía hacer era liberarse del odio que la consumía, porque ese odio, aunque justificado, le estaba causando más daño a ella que a aquellos que lo merecían. Escribió que había encontrado una especie de paz, no con sus circunstancias, sino a pesar de ellas. Había aceptado que su vida había sido profundamente injusta, que había sufrido de maneras que ningún ser humano debería sufrir, pero también había encontrado significado en su resistencia, en su supervivencia, en el hecho de que, después de todo lo que le habían hecho, seguía siendo esencialmente ella misma. La vela se estaba consumiendo rápidamente ahora, su llama parpadeando mientras la cera se agotaba. Josefa podía ver la primera luz del amanecer filtrándose a través de las grietas en las paredes de su cuarto. Tenía que terminar pronto. Sus manos temblaban de agotamiento y otra tos violenta la sacudió, dejándola jadeando por aire. Pero estaba tan cerca del final ahora. En el párrafo final de su carta, Josefa escribió directamente a las generaciones futuras una última vez. Les rogó que nunca olvidaran lo que había ocurrido, que mantuvieran viva la memoria de aquellos que habían sufrido y muerto bajo la esclavitud. Les pidió que lucharan contra cualquier forma de opresión en sus propios tiempos, que reconocieran la humanidad en todos, que construyeran un mundo donde ningún ser humano fuera jamás propiedad de otro. Escribió que aunque moriría como esclava legalmente, en su corazón siempre había sido libre. Que nadie podía robarle sus pensamientos, sus recuerdos, su esencia misma. Que había amado y sido amada, que había creado belleza en medio del horror, que había resistido de todas las maneras que pudo. Que su vida, aunque marcada por el sufrimiento, había tenido valor y significado. Josefa María de los Dolores terminó su carta con una bendición. Bendijo a todos aquellos que habían sufrido con ella, a todos los esclavos que habían muerto sin voz, sin nombre, sin reconocimiento. Bendijo a aquellos que continuarían la lucha por la libertad después de su muerte. Bendijo a las generaciones futuras que vivirían en un mundo mejor, un mundo que ella ayudó a imaginar, aunque nunca lo vería. Y luego, con manos temblorosas, firmó su nombre completo, Josefa María de los Dolores. No la negra Josefa, no propiedad de don Cristóbal, sino su nombre completo, reclamando su identidad hasta el final. La vela se apagó justo cuando terminó de escribir la última palabra, como si hubiera estado esperando ese momento. Josefa se quedó sentada en la oscuridad que lentamente se aclaraba con el amanecer, sosteniendo las páginas que había llenado durante la noche. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero eran lágrimas de alivio, no de tristeza. Lo había hecho. Había dicho su verdad. Había dejado su marca en el mundo. Horas más tarde, cuando el padre Torres vino a visitarla, Josefa le entregó las páginas. Él las tomó con manos reverentes, prometiendo una vez más que las preservaría, que encontraría la manera de que el mundo las conociera. Josefa asintió, demasiado débil ahora para hablar mucho. Le agradeció con los ojos y él entendió todo lo que no se dijo. Josefa María de los Dolores murió 3 días después, el 26 de abril de 1823, en ese mismo cuarto pequeño donde había escrito su carta. El padre Torres estaba con ella al final, sosteniendo su mano, rezando oraciones que ella apenas podía escuchar. En sus últimos momentos, Josefa imaginó que veía a su madre, a Samuel, a María del Carmen, esperándola con los brazos abiertos. Sonrió y luego se fue en paz. Don Cristóbal registró su muerte en sus libros de contabilidad como una pérdida menor. No hubo funeral elaborado, solo un entierro simple en el cementerio de esclavos. Pero el padre Torres guardó su carta, escondiéndola cuidadosamente entre sus posesiones más preciadas.
y aunque tomó décadas, finalmente encontró la manera de cumplir su promesa. En 1851, 28 años después de la muerte de Josefa, la carta fue publicada por primera vez en un periódico abolicionista en Bogotá. Para entonces, el padre Torres había dejado el sacerdocio y se había convertido en un activista prominente contra la esclavitud. La carta causó sensación, provocando debates apasionados y contribuyendo al movimiento que finalmente llevaría a la abolición completa de la esclavitud en Colombia en 1852. La carta de Josefa se convirtió en uno de los testimonios más importantes sobre la esclavitud en América Latina, precisamente porque venía directamente de alguien que la había vivido. Sus palabras conmovieron corazones y cambiaron mentes de maneras que ningún argumento filosófico abstracto podía hacer. Dio nombre y rostro a los millones que habían sufrido en silencio. Hoy, más de 200 años después, la carta de Josefa María de los Dolores todavía se lee, todavía se estudia, todavía conmueve a aquellos que se toman el tiempo de escuchar su voz a través de los siglos. Es un recordatorio de que la historia no es solo sobre grandes hombres y batallas famosas, sino también sobre personas ordinarias, como Josefa, que vivieron vidas extraordinarias de resistencia y dignidad en circunstancias imposibles. Su tumba en el antiguo cementerio de esclavos de la hacienda San Rafael de las Palmas nunca fue marcada y su ubicación exacta se perdió con el tiempo. Pero su carta se convirtió en su monumento, más duradero que cualquier lápida de mármol. En sus palabras, Josefa logró lo que se propuso. Aseguró que ella y aquellos como ella nunca fueran olvidados, que sus vidas fueran reconocidas como importantes, que sus voces fueran finalmente escuchadas. La hacienda San Rafael de las Palmas ya no existe. Los edificios se derrumbaron hace mucho tiempo, los campos regresaron a la naturaleza salvaje. Pero si visitas el lugar hoy, cerca de Popayán en Colombia, y escuchas con atención, algunos dicen que todavía puedes oír ecos del pasado, canciones de trabajo cantadas en idiomas olvidados, el llanto de madres separadas de sus hijos, pero también risas y amor y resistencia inquebrantable. Y sobre todo, si prestas atención, puedes escuchar la voz de Josefa María de los Dolores, elevándose clara y fuerte a través de los siglos, insistiendo en ser recordada, en ser reconocida, en ser humana. Su carta termina con estas palabras, que se han convertido en un grito de guerra para los movimientos de justicia en toda América Latina. Morí esclava en cuerpo, pero libre en espíritu. Que aquellos que vienen después recuerden que la libertad verdadera no se otorga sino que se toma, que se vive en el corazón, incluso cuando las cadenas aprisionan el cuerpo. Que mi voz, silenciada en vida, resuene después de mi muerte. Que mi vida, invisible para el mundo, sea finalmente vista. Que mi humanidad, negada por las leyes, sea afirmada por la historia. No me olviden, no nos olviden. Nosotros también éramos humanos, nosotros también importábamos. Nosotros también teníamos derecho a vivir, amar y ser libres. Estas palabras, escritas a la luz de una vela moribunda por una mujer moribunda en 1823, siguen resonando hoy. Nos desafían a reconocer la humanidad completa de aquellos que fueron reducidos a propiedad. Nos obligan a enfrentar las injusticias del pasado honestamente, sin romantización ni evasión, y nos inspiran a continuar la lucha por la justicia y la dignidad humana en nuestro propio tiempo. La carta de Josefa María de los Dolores es más que un documento histórico, es un testimonio del poder indestructible del espíritu humano, de la capacidad de mantener la dignidad incluso en las circunstancias más degradantes, de encontrar maneras de resistir incluso cuando la resistencia parece imposible.
Es un recordatorio de que cada vida importa, que cada voz merece ser escuchada, que la historia pertenece tanto a los oprimidos como a los poderosos, y es, finalmente, un triunfo. Josefa murió esclava, pero sus palabras viven libres, viajando por el mundo, siendo leídas en docenas de idiomas, enseñadas en escuelas y universidades, citadas en debates sobre derechos humanos. En muerte, logró lo que nunca pudo en vida: hablar libremente, ser escuchada ampliamente, influir en el curso de la historia. Su carta ayudó a terminar la esclavitud en su país. Su voz ayudó a cambiar el mundo. Esa es la lección final de la carta de Josefa María de los Dolores, que incluso las personas más marginadas, más oprimidas, más silenciadas, tienen el poder de cambiar el mundo si encuentran su voz y se niegan a ser olvidadas. Su legado vive en cada persona que lucha por la justicia, en cada voz que se levanta contra la opresión, en cada acto de resistencia contra sistemas que intentan reducir a los seres humanos a algo menos que humanos. Que su memoria sea una bendición, que su ejemplo nos inspire, que sus palabras nunca sean olvidadas. Si esta historia te conmovió, si las palabras de Josefa tocaron tu corazón como tocaron el mío al investigar y narrar su historia, por favor déjame un comentario contándome qué sentiste. Dale like a este video para que más personas conozcan el testimonio de Josefa María de los Dolores. Y suscríbete al canal para no perderte más historias reales que merecen ser contadas. Voces del pasado que todavía tienen mucho que enseñarnos sobre la humanidad, la resistencia y la esperanza. Tu apoyo mantiene vivas estas historias fundamentales de nuestra historia latinoamericana. Nos vemos en el próximo video.